En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 17. Los filisteos movilizaron sus tropas para la guerra. Se reunieron en Soco de Judá. Su campamento se situaba en Efes Damim, en Soco y Aseca. Saúl y los israelitas se concentraron también. Instalaron su campamento en el valle del Terebinto y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Los filisteos estaban en una de las laderas de los cerros y los israelitas en la otra. Solamente los separaba un valle. Un guerrero destacado, de nombre Goliat, salió de las filas de los filisteos. Era un hombre de Gat, que medía más de 2 metros. Tenía en su cabeza un casco de bronce e iba revestido de una coraza de escamas. El peso de su coraza de bronce era como de 60 kilos. Llevaba polainas de bronce y a la espalda una lanza de bronce. El palo de su lanza era tan grueso como el que conforma el marco de un telar, y la punta de hierro de su lanza pesaba nada menos que 7 kilos. Un escudero iba delante de él. Se puso frente a las filas de Israel y les gritó: ¿Por qué han salido en son de guerra? ¿No soy yo el filisteo, y ustedes los servidores de Saúl? Elijan pues al que me enfrentará en nombre de ustedes. Si es capaz de vencerme y derribarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo derribo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. El filisteo agregó: Les lanzo pues hoy un desafío a las tropas de Israel. Denme un hombre para que me enfrente solo a solo. Cuando Saúl e Israel oyeron las palabras del filisteo, quedaron asustados y desmoralizados. David era hijo de Jesé, un efrateo de Belén de Judá, quien tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, Jesé ya era viejo, pero había enviado hombres al ejército. Sus 3 hijos mayores, Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero, se fueron a la guerra con Saúl. David era el menor, y como los 3 mayores se habían ido con Saúl, David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. El filisteo se presentaba cada mañana y cada tarde, y así lo hizo
durante 40 días. Jesé dijo a David: toma para tus hermanos una bolsa de trigo tostado y 10 panes. Se los llevarás al campamento a tus hermanos y darás estos 10 quesillos al jefe de 1000. Preguntarás por la salud de tus hermanos y me traerás algún recuerdo de ellos. Tanto ellos como los hombres de Israel estaban con Saúl en el valle del Terebinto, peleando contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño encargado a un pastor, tomó su bolsa y se fue tal como Jesé lo había ordenado. Cuando llegó, el ejército estaba dejando el campamento para tomar sus posiciones y lanzar el grito de guerra. Los israelitas y los filisteos se pusieron en fila frente a frente. David encargó su bolsa a que cuidaba los equipajes y corrió al frente de la tropa. Fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaba conversando con ellos, salió de las filas Goliat, el coloso filisteo de Gad, a lanzar su desafío, y David lo oyó. Los israelitas apenas lo vieron, empezaron a retroceder llenos de miedo. Un hombre de Israel dijo: ¿han visto a ese hombre que sale de las filas filisteas para insultar a Israel? Al que logre derribarlo, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija y eximirá a la casa de su padre de cualquier impuesto. David preguntó a los hombres que estaban a su derredor: ¿qué le harán al que venza a ese filisteo y logre vengar el insulto que se hace a Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que insulte así a las tropas del Dios vivo? Y la gente repitió lo dicho anteriormente: esto harán con el hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, oyó que conversaba con los soldados y se enojó con David. Le dijo: ¿por qué viniste para acá? ¿A quién dejaste encargadas las ovejas que tenemos en el desierto? Ah, ya sé, tú andas curioseando y buscando la ocasión para ver la batalla. David le respondió: pero, ¿qué he hecho yo? ¿Acaso uno no tiene derecho a hablar? Se dirigió a otro con la misma pregunta, pero las personas le dieron la misma respuesta. Oyeron las palabras de David y se la transmitieron a Saúl, quien lo mandó llamar. David dijo a Saúl: no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Pero Saúl dijo a David: tú no podrás pelear con él. Eres solo un niño, y él en cambio es un hombre que pelea desde su juventud. David dijo a Saúl: cuando estaba guardando el rebaño de mi padre, y aparecía un león o un oso para llevarse una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y le quitaba la presa del hocico, y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Así como tu servidor ha vencido al león y al oso, lo mismo hará con ese filisteo que ha insultado las tropas del Dios vivo. David dijo además: de la misma manera que Yahvé me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, así también me liberará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: anda, y que Yahvé esté contigo.
Saúl pasó a David su propio equipo de combate, le puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. David se ciñó la espada por encima de su vestimenta. Trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a eso. Entonces dijo Saúl: No puedo caminar con todo esto porque no tengo costumbre. Y David se quitó todo. Tomó su palo y recogió del lecho del arroyo 5 piedras bien planas. Las puso en su morral de pastor, en su bolsa de cuero, tomó la honda en la mano y avanzó hacia el filisteo. El filisteo iba y venía y se acercó a David. Su escudero iba delante de él. El filisteo dio a David una mirada de desprecio porque no era más que un muchacho. David era rubio y de buena apariencia. El filisteo dijo a David: ¿Acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? El filisteo maldijo a David por todos sus dioses, y enseguida le dijo: Ven acá para entregarte como comida a los buitres y a las fieras. David respondió al filisteo: Tú me atacas con la espada, la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel que has insultado. Hoy Yahvé te entregará en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo y a las aves de rampiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner a ustedes en nuestras manos. En ese momento, el filisteo avanzó y se acercó a David. Este salió hacia adelante al encuentro del filisteo. Metió rápidamente la mano en el morral, sacó de allí una piedra y la lanzó con la honda. Le dio al filisteo en la frente. La piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Así es como David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo derribó y le dio muerte, pero no tenía espada. Entonces corrió, se detuvo ante el filisteo, le quitó la espada que tenía en la vaina y, espada en mano, le cortó la cabeza. Así acabó con él. Los filisteos, al ver la muerte de su campeón, salieron huyendo. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron, lanzaron su grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Ecrón, y los cadáveres de los filisteos quedaron esparcidos por todo el camino, desde Saarayim hasta Gad y Ecrón. Cuando regresaron los israelitas de esa persecución a los filisteos, saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Sus armas, en cambio, las dejó en su propia tienda. Al ver cómo David iba a enfrentarse con el filisteo, Saúl había dicho a Abner, el jefe de su ejército: Abner, ¿de quién es hijo este muchacho? Abner le respondió: Por mi vida, oh rey, que no lo sé. El rey le dijo: Infórmate para saber de quién es hijo ese muchacho.
Cuando David regresó después de haber derrotado al filisteo, Abner lo llevó donde Saúl. Tenía en la mano la cabeza del filisteo. Saúl le dijo: Joven, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió: Soy hijo de tu servidor Jesé de Belén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenaba de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces, entre los paganos se decía: qué grandes cosas no ha hecho el Señor por ellos. Sí, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, rebosamos de gozo. Haz que vuelvan, Señor, nuestros cautivos, como riachuelos en tierras áridas. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría. Se van llorando, los que siembran la semilla, pero regresan cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico o Sirásida. Capítulos 1 y 2. Lectura del libro del Eclesiástico o Sirásida, capítulos 1 y 2. Toda sabiduría viene del Señor, y con Él permanece para siempre. ¿Quién podrá contar los granos de arena a orilla de los mares, las gotas de lluvia, los días ya transcurridos? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, las profundidades del océano? La sabiduría fue creada antes de cualquier cosa. La inteligencia que todo lo dispone viene de más lejos que el principio del tiempo. ¿A quién ha sido revelada la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus secretas intenciones? Solo hay un sabio, muy digno del más alto respeto, el que se sienta en su trono. El Señor fue quien creó la sabiduría, la vio, le tomó las medidas, la difundió en todas sus obras, en todos los seres vivos, según su generosidad. La distribuyó con largueza a todos los que la aman. El temor del Señor es nuestra gloria, y de ello podemos estar orgullosos. Es la alegría y la corona de los vencedores. El temor del Señor regocija el corazón, da buen humor, alegría y larga vida. Todo acabará bien para el que teme al Señor. Será bendito en el día de su muerte. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Puso la sabiduría en el corazón de sus fieles desde antes de su nacimiento.
Ella estaba en su puesto desde antes del tiempo. Anidó en medio de los hombres, permanecerá fiel a su descendencia. El temor del Señor es la plenitud de la sabiduría. Te sacia con sus frutos, repletando tu casa con cosas muy especiales y tus graneros con sus riquezas. El temor del Señor es la corona de la sabiduría. Hace que florezca la paz y la buena salud. El Señor la vio y la midió. Dejó caer una lluvia de saber y de inteligencia. Los que tienen la sabiduría no pueden disimularla. El temor del Señor es raíz de la sabiduría. Su ramaje se llama larga vida. La violencia injusta no tiene excusa alguna. Se destruye por sus propios excesos. El hombre paciente soportará todo el tiempo que sea necesario. Al final se le concederá la alegría. Se retendrá de hablar hasta el momento preciso. Todos entonces reconocerán su valor. La sabiduría guarda entre sus tesoros máximos de rico contenido, pero el pecador no se preocupa de las cosas de Dios. ¿Deseas la sabiduría? Cumple los mandamientos y el Señor te la concederá generosamente, pues el temor del Señor es sabiduría y doctrina. Lo que le agrada es la fidelidad y la dulzura. No te apartes del temor del Señor. Acércate a Él con un corazón íntegro. No seas hipócrita ante la gente. Más bien, vigila tus palabras. No cantes tus propias alabanzas. Podrías caer y atraerte la deshonra. Si no tienes el temor del Señor y vives en la mentira, Él revelará tus secretos y te echará por tierra en público. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor. No te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al fin de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te halles botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia. No se aparten de Él, pues podrían caer. Ustedes que temen al Señor, confíen en Él. No perderán su recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Esperen misericordia y alegría eterna. Recuerden lo que les pasó a los antepasados. ¿Quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? ¿Quién perseveró en su amor y en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Pues el Señor es ternura y misericordia, perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. Ay de los flojos que dejan caer sus brazos, ay del pecador que se niega a elegir. Ay de los flojos que no tienen confianza, por eso no serán protegidos. Ay de ustedes que no han perseverado, ¿qué harán cuando el Señor les pida cuentas?
Los que temen al Señor no desobedecen sus mandamientos. Los que son fieles en amarle siguen sus caminos. Los que temen al Señor tratan de agradarle. Los que lo aman se alimentan de su ley. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado, se humillan ante Él y dicen: pongámonos en las manos del Señor más bien que en las de los hombres, pues su misericordia no es menos que su poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.